compartir algo de forma desinteresada, bueno, pues es muy loable. Gracias, Mariana. Yo estoy muy agradecido por esta oportunidad de compartir. Al contrario. Platicarles un poco de mí. Pues mi nombre es Alejandro Alavés. Yo soy ingeniero mecánico electricista de profesión, soy egresado de la UNAM. Tuve la oportunidad de tener un primer posgrado en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, también en la UNAM. Ya después de muchos años decidí hacer un MBA, lo terminé también. Y más reciente, en los últimos años, pues tuve la fortuna, gracias a Dios, de terminar un doctorado en alta dirección de organizaciones y en eso nos hemos dedicado. Pero vaya, esa es solamente una parte de lo que he hecho. He trabajado desde muchísimos años, llevo ya 30 años prácticamente de experiencia profesional en el mundo industrial, empezando, como decimos en el argot, desde metiendo la mano hasta ocupar direcciones en empresas medianas y grandes, que me ha permitido pues tener gran experiencia y como alguna vez comentamos, Mariana, para mí el ser partícipe y compartir este tipo de eventos, aparte de ser un gusto y un honor, es algo diferente, porque aparte de todo también soy profesor universitario en activo y es diferenciar, he aprendido a diferenciar entre lo que es dar clases, lo que es dar una cátedra en la universidad, en maestría o en licenciatura, y dar un evento como esto, ¿no? Brindarlo. Entonces, es importante hacer esta diferenciación desde el principio, porque lo que vamos a ver ahorita es compartirles una serie de cosas, de vivencias y de experiencias que he tenido a lo largo del tiempo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque pues, no es algo como los cursos que tomamos en línea, donde todo es cuadrado y donde no hay forma de moverse y el conocimiento es y listo. No, es compartir experiencias y vivencias. Y para no ahondar más de eso, bueno, empezamos. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que he preparado para ustedes, ¿no? Muchas gracias. Ustedes me dicen si la estamos viendo ya. Sí, ya se ve nada más. Ajá, exactamente. Perfecto. Ya. Bien, muy bien. HPT, ¿por qué me van a decir, y es un punto importante, por qué a lo largo de la presentación, que es muy extensa, trataré de irme lo más rápido, mezclo palabras en español y en inglés? He trabajado en los últimos, ¿qué será? 20 años, quizás, un poco menos, en la industria automotriz. Y la industria automotriz pues está llena de terminologías en inglés, es lo que se maneja comúnmente y pues en lugar de decir equipos de alto desempeño, lo conocemos como los HPTs, ¿no? Y muchísimas otras terminologías que se utilizan, que los que estamos metidos en ese ámbito pues las identificamos rapidísimo. A veces cuando lo dicen en español ya ni siquiera lo captamos, pero es por la necesidad que tenemos de hacerlo. Hablar de esto, bueno, pues es interesantísimo. Yo también soy coach, entre otras cosas que no mencioné, soy coach ejecutivo y de vida. Y andamos metidos desde el 2008 en esta firma de Mentefacturing, produciendo capital inteligente, donde empezamos brindando apoyo a varias empresas. Esto es, entre otras cosas, de las que ya les platiqué que hemos hecho a lo largo de mi trayectoria. Y les quería comentar que si algo es interesante, las organizaciones, si algo me ha costado trabajo realmente en 30 años de experiencia, no ha sido como ingeniero enfrentarme a problemas técnicos con las máquinas, a problemas de las líneas de producción. No ha sido enfrentarme a problemas administrativos, de logística, de supply chain. No ha sido incluso enfrentarme a problemas financieros en donde pues a veces los números no nos dan y estoy con los agentes de finanzas tronándome los dedos porque no cierra el mes y no tenemos la proyección completamente terminada para poder cerrar y decir que estamos dando el número en el P&L. Y aunque le estrese mucho, ni siquiera eso es lo que me ha costado más trabajo. ¿Ustedes qué creen que me ha costado más trabajo en esto que he llevado durante 30 años? Pues sin duda alguna, el factor más importante de las organizaciones, y ese se llama las personas. Esas son las personas, la gente. Cuando estamos a cargo de una organización, sea cual sea esta, no tenemos opción. Nos contratan para algo que se llaman resultados. Y sea un negocio pequeñito, un changarro, una pyme, una mipyme, una empresa pequeña, una empresa mediana o una gran corporación,
para lo único que nos contratan es para dar resultados. Y generalmente cuando vemos la organización a este nivel, pues solamente nos dedicamos a esto y nos focalizan en esto. Cuando te dicen, te voy a dar la oportunidad de ser el director de esta operación, los indicadores que te muestran para que tú puedas cumplir, pues se trata de esto, de números, de llegar al bottom line y de tener los resultados. Y esto, les decía, es parecido a tener un changarro y bueno, si no produce y no hay resultados, pues definitivamente para beneficencias, bueno, pues entonces nos dedicamos a otras cosas. En realidad, esa es la parte crucial. Pero aquí es donde está el chiste de todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a obtener estos resultados? Porque decir, yo soy un hombre de resultados, soy un profesional de resultados, está muy fácil, pero ¿cómo lo hacemos? Si ya les platiqué que a mí lo que más me ha costado para dar resultados es la gente, es el trato con las personas, bueno, pues entonces tenemos que empezar a trabajar de una manera distinta. Nadie puede obtener resultados de la nada, ni por obra mágica, sino que tiene que surgir del desarrollo de un buen método, de una buena estrategia para poderlo hacer. Preguntándonos un poco, bueno, tenemos que pensar en algo y por ahí Lesione en su libro de las disfunciones de los equipos menciona que siempre surge la paradoja de la producción. Toda la gente que se encarga de un negocio, sea gerente, el dueño o el vicepresidente y director, como se llame, siempre estamos pensando en priorizar, planear y nos la pasamos horas enteras y días enteros en juntas discutiendo con el manager staff cómo vamos a separar los resultados y en eso nos llevamos casi el 70% y solo el resto nos dedicamos a focalizar y a estar atentos de las cosas que en verdad importan, que son esos llamados drivers, lo que en inglés se conoce como drivers, que son esas cosas que son claves, que sí nos van a dar el resultado que en verdad estamos buscando. Esa es la diferencia y esa paradoja pues a mí me resultó muy productiva cuando empecé a entenderla y empecé a entender de lo que se trataba la productividad. Eso me hizo pensar y eso nos hace pensar a todos los que estamos frente a una empresa y que queremos hacer cosas distintas, en que el entorno siempre es cambiante, nada es estático y con este boom tecnológico que hemos tenido de 20 años para acá, pues con más razón, todo va cambiando, nada está estático. Entonces, ¿qué capacidad necesitamos tener para poder responder a estos cambios? Eso es sumamente interesante y es básico entenderlo para cuando estamos manejando un negocio. Cuando tenemos una estructura de una organización pequeña o mediana o más grande, generalmente ese es el tipo de organización que tenemos. Hay una dirección, VP o el dueño, quien sea, y a veces hasta le agregamos ahí mágicamente un gerente de planeación estratégica y tenemos una línea de dirección o jefaturas que nos ayudan a resolver los problemas, ¿no? Y abajo de ellos, pues hay una serie de personas que muchos son líderes, son supervisores, son empleados auxiliares, etcétera. Cada uno dependiendo de las personas que están a cargo. Esto se nos vuelve en realidad y en términos muy llanos, como lo conocemos en el piso, es pues cada quien tiene su gueto de poder y se van volviendo verdaderas estructuras independientes que a veces en lugar de ayudarnos entorpecen el flujo de los procesos administrativos y operativos en las empresas. Y cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que, entonces, si es complicado manejar toda una empresa de 1,000 gentes o de 500 gentes, pues va a ser más complicado tener una subdivisión de áreas independientes que están buscando objetivos que a veces no son los mismos, que a veces no son el que estamos buscando como organización. Y tenemos que preguntarnos en ese momento, ¿el equipo es parte del sistema? ¿Todo lo que yo estoy dirigiendo es parte del sistema? ¿O en realidad el equipo debe ser un sistema? ¿Ustedes qué pensarían? Y sin que me lo tengan que responder, pues me gustaría que ustedes lo anotaran y se hicieran esta pregunta. ¿El equipo es parte del sistema o en realidad es un sistema? Y quienes conocen de la teoría general de sistemas pueden decir, yo puedo responderlo y puede ser un subsistema, etcétera. Pero es importante definir de qué estamos hablando cuando estamos manejando una organización. Yo recuerdo esto, empecé en el 2015 a cambiar la última empresa en la que estuve, una empresa que teníamos serios problemas, que me dieron la oportunidad de estar al frente. Bueno, pues teníamos mucha gente en el piso queriendo ayudar a todos los niveles, pero teníamos muy poca guía de por dónde irnos y ese es el principal reto. Yo les recomiendo algo, las preguntas obligadas que hay que hacer en el nivel que sea, porque además
una característica que yo tengo es que pues, soy muy hands-on, me gusta estar en el piso con la gente porque no hay otra forma de aprender los procesos más que vivirlos con las personas. Por eso le digo, lo más importante que yo he aprendido y lo que más me ha costado trabajo es las personas, pero en realidad sí es el recurso más valioso. Ellos tienen las respuestas a muchas de las cosas que nos preguntamos a veces en el staff gerencial. Hay equipos de trabajo, están a todos niveles o nada más abajo. Los sistemas de trabajo tienen dueño, quién es el dueño, están los equipos ligados a una iniciativa como Lean, como Six Sigma, etcétera. ¿Qué existe en esta empresa como para poder ver si estamos estructurados de esta manera o estamos nada más con las jerarquías independientes que representan las gerencias en el caso de una organización normal, tradicional? Se empezó a hacer un cuadro comparativo entre mi experiencia, lo que debía hacer y lo que tenía que lograr en la parte moderna contra lo tradicional. Empezamos a ver que los conflictos eran la parte importante. Conflictos no solamente entre las gentes en el piso y entre los niveles jerárquicos de supervisión y jefatura, sino entre las mismas gerencias. Y entonces, pues hablamos de qué, pues de que no había problemas solucionados, no había problemas resueltos. La autonomía del personal pues no existía, todos hacían exactamente lo que el gerente decía y si no lo hacía así pues no había constancia y peligraba la posición. Había retroalimentación, pues ni sabíamos qué era eso, había muy poco, los cambios de diseño de trabajo pues, era el mismo que conocíamos de hace 20 años y no había forma de cambiar ni de mejorar. La mejora continua pues se conocía a veces por eslogan, ¿no? La calidad y la eficiencia, por supuesto, pues se veían afectados. Entonces, pues descubrí que estábamos trabajando así. Vamos a matar el mamut como podamos y entre todos y con muchas ganas a veces, pero no teníamos una estructura ni una estrategia. Bueno, pues me tuve que remitirme a pensar en pues, que era un equipo de trabajo, trabajar con mis gerentes, que fue lo primero que tuve que hacer, trabajar con el nivel gerencial y el nivel de jefatura, entendiendo en realidad que es un trabajo, pretendiéndoles diferenciar entre lo que era un sistema de trabajo y cómo podíamos llegar a conformar equipos de trabajo. La diferencia entre un equipo de trabajo y el trabajo en equipo, que no es lo mismo. El equipo de trabajo va más encaminado a pretender que algún día este grupo de personas se convierta en un equipo y pueda incluso tener administración propia, autónoma. Y el trabajo en equipo debería ser ese esfuerzo que se tiene que hacer y la relación que existe entre los diferentes equipos de trabajo. Aprendiendo todo esto y conociéndolo de una manera más firme con todos los niveles de la empresa, empezamos a entender muchas cosas. Basado en una metodología que ya existe, pues debo mencionar que se conocen 5 disfunciones típicas en los equipos. La falta de confianza es una de ellas, y ustedes me dirán si no, cuando se trabaja en equipo, en grupo de gente, pues es difícil que tengamos confianza y siempre surgen los conflictos. En algunos casos, cuando el gerente o el jefe invita a tener una discusión, nosotros confundimos ese término incluso con pleito. Ya vamos a tener una guerra, ya vamos a pelearnos. No, hemos confundido un poco la palabra conflicto. En realidad, pretendiendo venir de esto del inglés, cuando decimos discussion, nosotros decimos una discusión es un pleito. No, discusión es el diálogo, el intercambio de ideas. En los equipos que apenas están formando, cuando no hay, pues siempre tenemos miedo a ese conflicto y no lo hacemos bondadosos, le tenemos miedo a esto. Y este es algo bien importante. La falta de compromiso en los equipos, pues siempre existe. A veces dicen, pues tú haces como que me pagas y yo como que trabajo. Y yo estoy esperando la hora de salida porque, bueno, pues esto no es mío y de alguna manera mi compromiso termina a las 5 de la tarde, por ejemplo, ¿no? La falta de propiedad, de contabilidad, de lo que tenemos que sentirnos, lo que tenemos que sentir dentro de una organización, esa parte más allá de la responsabilidad y compromiso con la organización para la cual estamos trabajando. Y esto pues, inevitablemente tiene que ver incluso con la identidad que nosotros podemos llegar a sentir por la organización. La falta de resultados y la atención a ellos pues es inequívocamente el resultado. Estas 5 disfunciones en realidad son conocidas y yo las tuve que traducir a lo siguiente. Cuando empecé a checar cada una de ellas, bueno, decíamos la confianza, sí, no hay ausencia de ellas, hay juicios, muchos juicios entre todos, hablas con una persona y decía una cosa de otra, había miedos,
hablando de los conflictos, pues era una armonía artificial, todo estaba bien, pero en cuanto subía a mi oficina, pues empezaban los pleitos y empezaban las metidas de pata, es decir, cuando le metemos el pie a otro para que no dé resultado y con tal de hacerlo fracasar y a veces uno debería preguntarse, ¿y qué gana el que lo hace? Pues a veces nada, pero tras bambalinas, y hay autores que nunca lo han mencionado, pero pues las envidias existen y eso pues, creo que todos lo sabemos. El que ha llegado a mencionar un poco más de ello pues, es Maxwell en algunos de sus libros donde dice, pues sí, la gente tiene intereses distintos y yo lo traduzco como, pues sí hay problemas en el piso, hay problemas en todos niveles y bueno, tenemos que ser conscientes de que esto tiene que trabajarse. Hay ausencia de compromiso, había resentimientos entre los grupos, entre las personas, había apatía sobre el trabajo. Acerca de la responsabilidad, pues evasión de responsabilidad, todos, nadie, cuando hay un problema, nadie es responsable, la culpa no es mía y empieza a señalar, eres tú, ese es aquello, ¿no? Pero yo no soy el responsable. No tomamos esa responsabilidad de la que hablábamos y bueno, pues esto complica más la situación. Y entonces, al final de todo, la falta del enfoque a resultados, viene dado también por cosas que se dan en niveles ya de jefaturas y sobre todo de gerencias el ego, el estatus, quién es el gerente que está como segundo de a bordo, el ego entre lo que yo manejo, mi gerencia, entre lo que yo controlo. Y si juntamos todo este tipo de cosas, pues nos enfrentamos a un gran problema, ¿no? Un problema en el que pues muchas empresas no salen y cuando tenemos a cargo una organización a la cual tenemos que mejorar, convertir, transformar, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es diagnóstico en este sentido. Si no, de lo contrario, pues nos vamos a empantanar en una serie de situaciones y discusiones y al final, como en el fútbol pasa, al que van a cambiar es al director técnico y los jugadores van a quedarse, pero el problema va a subsistir. No es el problema la gente que llega, sino cómo lo vamos a resolver. Cuando solamente dejamos trabajar a los equipos naturales, generalmente en mi experiencia encuentro esto. Hay poco progreso entre lo que les llegamos a pedir, entre los resultados que tenemos que dar, y hay frustración. Hay enojo, hay conflictos, no se dan los resultados, hay desánimos, y entonces el environment, el ambiente de trabajo se vuelve muy complicado. Y ahora ustedes díganme, en una nueva normalidad donde tenemos que aplicar la norma 035, por ejemplo, en México, donde no estábamos acostumbrados a trabajar en muchos lugares, propiciando un ambiente bueno para las personas, pues si no hemos arreglado muchas de estas situaciones, se nos va a complicar realmente el poder dar resultados. Lejos allá de las multas y de las demandas que podríamos tener, el no propiciar un ambiente adecuado de trabajo nos complica mucho el poder dar resultados. Esa es una realidad. En aquel entonces hicimos un resumen rápido, les presento, de cómo estábamos. Hicimos división de 3 cosas, las acciones que teníamos que dar porque eran urgentes, las que había que poner atención y las que estaban bien. Como ven, bueno, pues gráficamente ninguna estaba bien. Había 3 que había que poner atención, pero que afortunadamente no salieron tan mal como era pues el liderazgo, la responsabilidad ante el equipo de algunas gentes que pretendían ser líder o tenían que querían tener el control sobre algo y bueno, el espíritu del equipo no estaba tan mal, pero en muchas otras pues estábamos mal, la comunicación, por ejemplo, ¿no? La comunicación, el compromiso individual de los propios equipos, la confianza mutua, la calidad de vida que se tenía pues era mala en todos los niveles. Entonces, ante esta situación, pues uno no tiene otra cosa más que ponerse a trabajar. Y yo como buen ingeniero hubiera podido o hubiera querido encontrar una ecuación diferencial, algo, una ecuación de 4º grado, que solución por matrices, etcétera, que me pudiera dar una respuesta inmediata, pero sorpresa, no es así. Tenemos que acudir a cosas, pues de lo que estábamos hablando, de la parte importante. Teníamos que atender a la parte de las personas y teníamos que ordenar a través de estrategia. Esto es curioso porque, bueno, hay datos y hay informes, coincidió y coincide y sigue coincidiendo los resultados que hacen grandes firmas de investigación y de consultoría en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, de las que tenemos referencia. En México no pude encontrar algo completo. Forbes ha hecho algo en México, pero no tiene completos los estudios. Pero aquí es un resumen muy rápido.
La manera en cómo ellos diferencian en este estudio que hizo Standard & Poor's de las empresas 500 en Estados Unidos, ven la diferencia, cómo va diferenciándose entre las empresas que en verdad tienen un programa de engagement, que no es otra cosa más que el compromiso y esa responsabilidad que le tenemos que dar a los participantes de la organización contra las que no lo tenían, ¿no? Y los resultados que finalmente se dan con este tipo de consultas, con este tipo de investigaciones, pues la gente, las empresas que tienen en verdad gente que están aprendiendo a adquirir este engagement, vean nada más la productividad de las ganancias contra, pues bueno, los indicadores que generalmente son negativos en todas las empresas en México y en muchos lugares, pues tuvieron un decremento. Esto habla de que en verdad, pues las claves no está ni en formar equipos con todo el conocimiento técnico que se requiere, ni toda la experiencia del mundo en las cuestiones prácticas, sino en que darles ese compromiso a la gente y esa responsabilidad de que ellos puedan proceder en forma autónoma administrando sus operaciones de trabajo. Y hablo de todos niveles, incluyendo gerentes. Un resumen, decían, mientras el engagement sigue siendo un problema en las organizaciones, pues vamos a tener que seguir trabajando en buscar cómo darlos, ¿no? Y las estadísticas no mienten. La mayoría de estas empresas, según este estudio de Gallup, dice que comprometidos y responsabilizados solamente había el 35%. Los que no estaban responsabilizados ni comprometidos, pues el 52%, un poco más de la mitad. Y algunos que de plano, como decimos normalmente, pues no les importa mucho, pues están por allá con un 13%. Y otro dato importante que declara Gallup, ¿no? Ya saben que a los compañeros gringos, americanos, les gusta mucho medir todo en números. Pues en Estados Unidos el costo de la falta de este engagement pues, tiene por ahí costos entre 500 billones de dólares al año en pérdida de productividad y pues, son estudios serios, ¿no? Que los cuales pues están ahí y nos deben de decir algo y de lo cual tenemos que tomar para que si queremos tener un desarrollo responsable y exitoso en las organizaciones, pues hay que tomarlo en cuenta. 65% de los colaboradores no está en la empresa. De hecho, es algo que yo me gustaría trabajar para empezar el año que viene, un estudio, este engagement en México completo, con diversos sectores de las empresas, porque yo lo he vivido y sé que en todos los niveles sucede, pero no puedo darles un dato de cómo está ese en México y es interesante saberlo. Y algunos de ustedes que tendrán pequeños negocios podrán decir, pues sí, creo que tiene razón. Yo he tenido parientes que tienen una pequeña tortería, un pequeño negocio y dicen siempre el batallar es con las personas que no se comprometen, faltan cuando quieren, no les importa, se van, les encarga uno algo y no lo hacen. Pues eso es la falta de engagement. Realmente de esto estamos hablando. Los primeros diagnósticos nos llevaron a pensar que entonces el nivel de rendimiento y el nivel de presión interior de la gente pues no estaba alineado y teníamos que llegar a un proceso como este. Y los que conocen un poco de estadística dirán, pues eso es una distribución normal. Sí, efectivamente teníamos que llegar a este nivel. Y quienes conocen más de estadística pueden decir, pues esto se parece a qué, a un comportamiento 6 sigma. Pues sí, esto habla de que tendríamos que trabajar mucho y tener a la gente muy perfectamente ordenada, comprometida, responsabilizada y trabajando en armonía para poder dar resultados, ¿no? Nos basamos en este modelo de trabajo donde participamos todos y ven ahí, por ejemplo, que recursos humanos está más negrito. ¿Por qué está más negrito? Bueno, porque recursos humanos en todo esto juegan un papel fundamental, pero no los recursos humanos tradicionales. Los recursos humanos, hablo de recurso humano cuando ya se vuelve más gestor del talento humano, cuando nos ayuda con metodologías como el coaching, como la mentoría y como el uso de todas estas herramientas y diagnósticos que hay ahora que nos permiten conocer más a las personas con las que estamos trabajando. Al final de todo lo que buscábamos era lograr esto, tener equipos de alto rendimiento que nos llevaran a tener estos resultados que pues teníamos que dar, porque pues, el hablar de números se dice fácil, pero cuando una empresa tiene ventas arriba de 15 millones de dólares y no cumplirlos, bueno, pues el estrés es bastante fuerte, ¿no? Entonces empezamos a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Focalizarnos en los resultados de todos. Había que comprometernos todos, junto con las personas en el piso operativo,
temprano y públicamente. Tenemos que decirle exactamente qué queríamos lograr, las expectativas claras. Y para eso tenemos que invitarlos a participar, porque queda claro que las personas cuando no participan en el desarrollo, en el diseño de los objetivos de la organización, pues simple y sencillamente pues, no se comprometen. Ese es un diferenciador importante. Revisar constantemente qué les vamos a medir, contra qué logros vamos a estar midiendo ese progreso, y cada cuándo lo vamos a hacer, y debe estar visible para todos. Empezaron ellos a aprender a hacer tableros de resultados visibles para ellos, para la gente con la cual convivían todo el tiempo en el piso operativo y para nosotros cuando acudíamos al piso. Y aquí importante, no se trata de medir todo. Yo he visto tableros de resultados en empresas que son verdaderos cuadros como de guerra, ¿no? De estrategas, en donde tienes fácil 37 medidores en el piso y de los cuales pues no sabes ni cuál medir y la gente pierde todo interés porque lo esencial y lo crucial pues lo dejamos de lado por meter y por estar mostrando indicadores que a veces ni siquiera son tan importantes para lo que buscamos, ¿no? Hay que retar a la gente para que logre el éxito individual y que de ese éxito individual lo puedan sumar como equipo para poder lograr resultados que nunca antes se habían logrado. Esto habla de inversión en capacitación, inversión en el entrenamiento, sesiones de coaching, acompañamientos y muchas cosas que se tienen que aplicar en el piso operativo que a veces las empresas no estamos acostumbrados a aplicar, ¿no? La gente tenía que aprender que el equipo era lo primero, el equipo de alto desempeño. En segundo término, quedaba el equipo al que pertenecían, es decir, la dependencia de la gerencia y de esas guetos de poder que habíamos al principio quedaban de lado. Lo más importante para ellos debería ser a partir de ya los equipos de alto desempeño, sin perder la identidad de donde estaban. Otra cosa importante, pues había que trabajar en evitarles cualquier distracción que tuvieran. ¿Cómo? Pues mi futuro en la carrera, cuánto voy a ganar, yo voy a ser el más importante, cómo lo vamos, no. Teníamos que estar trabajando en entender todos que lo primero era el equipo para poder dar los resultados alineados, por supuesto, con los objetivos generales de la organización. ¿Cómo comenzamos esta transición y cómo teníamos que empezar a dar las respuestas? Una pregunta crucial que yo los invito a tener todo el tiempo es, ¿por qué es tan importante enfocarse a lo verdaderamente crítico, a lo importante? Porque si no nos vamos a perder en un mundo de cosas. Y entre más grande es la organización, pues te pierdes en un mundo de cosas que la verdad a veces ni al caso, ¿no? Y la importancia radica en esto, en poder identificar los siguientes pasos. Si no tenemos una respuesta a esta pregunta, nos vamos a perder. Inevitablemente este es un punto crucial del cambio organizacional. Preguntarnos qué es lo importante y cómo vamos a ir hacia adelante. ¿Cuáles son esos drivers que vamos ahora a trabajar? Mariana, me gustaría que si hay alguna pregunta o algún comentario en el chat, yo no estoy viendo el chat, tú me ayudaras, por favor, y me comentaras. Claro que sí, de hecho sí han escrito algo, pero tiene que ver con que a lo mejor van muy rápido y quita la diapositiva y ya están escribiendo. Entonces, que no hay ningún problema. Al final o en alguna pausa regresamos a las que nos están solicitando. Perfecto, sin problema. Gracias. Hablando de la transformación que se hace y el entregable que se tiene cuando hablamos de equipos de alto desempeño, si ustedes recuerdan la estructura principal, a la primera que mostramos, pues cambia mucho cuando ya no tenemos esa estructura lineal, vertical, en donde había un gerente responsable de toda una línea, responsable de un área. Ahora los equipos de alto desempeño se forman así. Existen mentores que pueden ser uno o dos gerentes. Existe un líder que es parte integral del equipo, de este equipo que estaba señalado aquí como High Performance Team. Se selecciona al que tiene las cualidades de liderazgo más destacadas, al que puede y quiere además ayudarnos a hacer ese cambio. Y entonces él es el líder y se convierte, está quizá fuera de lugar decirlo, pero como en ese pequeño manager de la unidad de negocio que ahora vamos a administrar. Y en este equipo de alto desempeño, pues participan absolutamente todas las partes.
todas esas partes que antes dependían de una manera lineal de las diferentes gerencias, de las áreas de trabajo, ahora todos están juntos en un área especial para ellos, trabajando de una manera coordinada. Y toda esa dependencia lineal que se tenía de las gerencias anteriores se transforma ahora en una dependencia en línea punteada, de tal manera que los gerentes ahora tienen injerencia, pero van a fungir ahora más como apoyo que como línea directa. La línea directa en realidad ya no existe, y si existiera sería la del líder. La del líder de ese equipo que convive con ellos, que está con ellos, que todo el tiempo está viendo oportunidades y resolviendo situaciones en el piso y lo más importante, dando resultados. Yo he aprendido en todo esto y lo he visto en otras organizaciones. Si no tenemos equipos de alto desempeño que nos ayuden a dar los resultados que se necesitan dar en una organización, en verdad nos perdemos. Y a veces, incluso aunque el liderazgo del director, en este caso, del gerente de la organización, sea fuerte y sea muy inquisitivo y muy demandante en pretender dar los resultados, pues muchas de las veces no lo logramos. Y no lo logramos por esta situación. Tenemos que trabajar en que la gente en verdad esté con ese engagement, con esa flexibilidad del trabajo y manejada casi en forma autónoma para que los resultados se den. Lo único después de esto que tenemos que hacer es como ponerle los objetivos en claro, pedirles qué necesitamos, mostrarles los objetivos desde la muy alta dirección, invitarlos a diseñar los objetivos que vamos a poner y cómo poder lograrlos a lo largo del año. La nueva organización de las corporaciones grandes tienen planes de trabajo por lo menos de 5 años. El famoso Policy Deployment es la muestra más fiel de esto, en donde se proyecta los resultados a 5 años y se hacen seccionamientos anuales, seccionamientos de cada semestre y de cada trimestre. Pero a nivel del piso, la gente, los equipos de alto desempeño tienen que tener medidores diarios, medidores semanales y medidores mensuales. Esa es la nueva forma de trabajar en las organizaciones para poder decir que estamos ya en un ambiente de alto desempeño. Si no, pues entonces volvemos y recordamos el slide donde les comentaba de la paradoja de la productividad. Nos empantanamos y los resultados a veces son parciales, pero en la mayoría de las veces no. A veces logramos el resultado numérico en el P&L y a veces no. A veces estamos empantanados porque las entregas a tiempo no se dan y a veces sí se dan. Y una serie de cosas que hacen que la vida dentro de las organizaciones se vuelvan sumamente estresantes. Y quienes conocen un poco de la industria automotriz, pues no me dejarán mentir. Cuando son empresas del tipo Tier 1 y están encaminadas a ser un proveedor just in time, bueno, el nivel de estrés en esas organizaciones es de verdad a veces hasta criminal. Entonces hay que aprender a hacer las cosas de diferente manera. Y esto es un medio. Pueden existir más, pero esto es lo que en verdad yo he visto que da buenos resultados. Después de que tenemos ya todo esto, pues ahora sí vamos a concentrarnos en algo. Recuerdan que uno de los drivers, el principal que yo les mencioné desde el primer slide, creo que recuerdo, uno era los objetivos son financieros, nos contratan para dar resultados numéricos. Pero ¿qué tal si a lo largo de todo este esfuerzo y camino aprendemos también que los resultados tienen que ver con los aspectos culturales y que los resultados también tienen que ver con el aspecto de crecimiento de las personas y de la misma organización para poder pretender entonces sí buscar nuevos nichos de negocio? Es distinto, ¿no? A mi modo de ver, que ya lo conozco, bueno, los resultados son totalmente distintos. ¿Cuántas empresas hablan de cultura? Yo creo que todas. ¿Cuántas empresas en realidad tienen un ambiente o una transformación cultural verdadera? Creo que pocas. ¿Cuántas empresas logran dar este cambio cultural completo y al 100%? Donde yo he participado, hemos avanzado muchísimo, pero podría decir que este es algo vivo, algo que difícilmente se alcanza en un periodo de tiempo. Puedes tener un progreso importante, pero bueno, al 100% no. Y lo curioso de todo esto es debido al inicio, al principio, que se basa el trabajo en el equipo. Todos somos distintos. La diversidad cultural de las personas que integran un equipo o una organización,
pues nos lo dicen per se. Las diferencias culturales marcan un driver importante. Si no trabajamos en los aspectos culturales de la organización y en los aspectos de crecimiento, los resultados financieros se complican muchísimo más. Entonces, pues esto es lo que en verdad a mí me ha dado resultado, trabajar en esos 3 drivers. En ese entonces, trabajando con mi equipo gerencial, con la gente que tenía a cargo a los demás, aplicamos una técnica que se utiliza en el coaching, porque era lo primero que teníamos que hacer y mi responsabilidad era quitar todos estos nichos de poder y los egos y todo esto, ¿no? Los hábitos que no nos dejan avanzar. Todas las organizaciones y nosotros mismos estamos llenos de hábitos, unos buenos y muchos malos o al revés, pero todos los tenemos. Y fundándonos en el origen de los hábitos, bueno, pues son esa serie de acciones que a lo largo del tiempo se nos vuelven hábitos y después de eso se vuelven costumbres y después es bien complicado quitarlas. Tendríamos que empezar a trabajar en ver cuáles eran esos hábitos que pues teníamos que conservar porque valían la pena, cuáles no teníamos que conservar porque nos restaban energía, nos restaban valor a lo que pretendíamos hacer y cuáles sí convenía incluir en la nueva forma de administrar la organización. Principalmente trabajándolo en 2 vertientes, en los líderes, que es la parte crucial de todo esto, y en la parte del equipo. Porque no se trata solo de mostrar o de decir que hay que cambiar el equipo y hay que convencerlo de que quiera trabajar y llevarse bien y comunicarse bien y dar resultados. La clave de todo esto está en ¿qué? Pues en tener buenos líderes. Si no tenemos estas personas adecuadas en el piso de trabajo, en los niveles administrativos, en los niveles gerenciales, realmente vamos a tener muchos problemas y el avance va a ser solamente parcial. Entonces, tenemos que aprender que el liderazgo juega un papel fundamental en esto, un liderazgo transformacional, un liderazgo verídico. El otro tema, la adaptabilidad. Bueno, pues la adaptabilidad a veces la confundimos con ser resiliente y como está de moda esta palabra, bueno, creo que en la sesión hay algunos psicólogos y Mariana pues es experta en esto y cuando usamos la palabra resiliente, muchas la entendemos como es que hay que ser flexibles, hay que adaptarse. No, son cosas distintas. La resiliencia viene de un origen distinto. Aquí hablamos de adaptarse, de ser flexible a los cambios que son continuos dentro de la organización. Pero ser resiliente, desde mi punto de vista, es mucho más profundo y es algo un poco distinto. Pero aquí se trata de adaptarse y de ser muy flexible a los cambios que en las industrias, bueno, pues de todos los días hay cambios. Cambios porque pues, los cambios tecnológicos, en la industria automotriz, por ejemplo, los modelos cambian y en todo tipo de organizaciones los cambios son la cosa de todos los días, ¿no? Y aquí hay que preguntarle cómo adaptarse, cómo adquirir esta adaptabilidad en todos los niveles de la organización. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué prácticas se deben llevar a cabo? ¿Cómo creamos esta verdadera cultura de alto desempeño a través de la adaptabilidad y a través de la obtención del engagement, de esa responsabilidad con la gente, ¿no? Y pues identificamos tres modelos de adaptabilidad individual que en ese entonces nos resultaron y por eso les decía y por eso puse en negrita la parte de recursos humanos, porque es la parte que teniendo en algunos de sus miembros psicólogos, pues nos podrían ayudar y a veces las organizaciones no solamente deben de pensar en resolver y cambiar por ellos mismos. Sí tenemos que tener la ayuda de consultores. En esta etapa, ya que habíamos avanzado, tuvimos que tener la ayuda de consultores expertos en toda esta ayuda, porque se trata de hacer acompañamientos completos a las personas y de buscar una adaptación en 3 aspectos, en lo cognitivo, en el afectivo y en lo conductual, para poder hablar entonces de que estamos alineándonos en lo que buscamos, que realmente es la obtención de esta adaptabilidad. Y suena muy fácil y ahorita pues llevo 40 minutos hablando de esto, pero en realidad lograrlo pues lleva tiempo, no es un paso fácil de hacer. Pero lo que sí es fácil es ponerles aquí que la fórmula pues vamos a definir que el engagement es entre lo que puede hacer la organización y lo que necesita hacer la misma persona. La persona, mucho de lo que tiene que hacer aquí pues, es estar dispuesta a querer formar parte de este cambio en la forma de hacer las cosas en la organización. Cuando revisamos esas 5 condiciones básicas para incrementar este
este engagement, este compromiso y la responsabilidad de la gente, pues todos nos concentramos en una sola palabra, en el liderazgo. Y por eso hablábamos de que esta figura dentro de la organización pues era parte fundamental del cambio que queríamos hacer y para lo cual teníamos que trabajar muchísimo. Determinamos, junto con todos estos consultores y todos nosotros, que habría que buscar 6 habilidades críticas en ese nuevo liderazgo. Esta gente tenía que aprender de alguna manera a crear una visión junto con nosotros, desarrollar estrategias al nivel que estuvieran, asegurar los resultados sobre todas las cosas, ser inspirador en la gente. Un líder ya no tiene que ser aquel que veíamos de 30 años, 40, es el látigo y cuidado, porque no. El líder tiene que ser ese alguien que inspire verdaderamente a la gente a hacer las cosas y a lograr los resultados. Ser accesible, ser abierto, tener una gestión de puertas abiertas y de apoyo. Y después volverse un mentoring, porque además la gente que se vuelve líder en esos equipos de alto desempeño es gente que tiene toda esa experiencia de mucho tiempo o de mucho conocimiento acerca de los procesos, o sea, sean administrativos u operativos, que puede ayudarnos a mentorear a los demás de alguna manera y se vuelven grandes expertos. Imagínense ustedes cuando tenemos toda esta mezcla de condiciones y habilidades, bueno, pues entonces realmente es cuando sí decimos que las empresas se deben aplanar, cuando se tienen que hacer planitas y dejar de ser esas grandes organizaciones de muchísimos niveles, hacer organizaciones planas, porque ya no vamos a necesitar tantos niveles gerenciales, de jefaturas, de auxiliares, etcétera, etcétera. Pero es hasta entonces cuando entonces la organización tiende y puede llegar a hacer un cambio de esta naturaleza. Y créanme que verlo, dar resultados, pues muy satisfactorio. Lograr ver a personas desarrolladas y crecidas en estos niveles es de verdad muy alentador. El rol del líder ya en el piso operativo, cuando están ya a cargo de todas las demás personas, pues ellos son los responsables de clarificar las prioridades. Nosotros los gerentes, la gente que está a cargo de la organización, solamente nos volvemos consultores, nos volvemos facilitadores de las operaciones, ya sean administrativas o en el piso, porque ellos son en realidad quienes van a ser ahora, quienes van a marcar esas prioridades. Definen en conjunto con toda su gente qué es lo que van a medir, qué éxitos van a tener y cómo lo van a hacer visible. Empiezan a tener autonomía a ese nivel y nosotros solamente estamos para facilitarles el trabajo. Ellos reconocen y compensan el trabajo de todo el equipo de los individuos que están cooperando con ellos. Finalmente ellos viven con ellos, los conocen a la perfección y bueno, entonces pues es la manera de empezar a dar resultados individuales y colectivos. La gente crece y no tiene idea de cómo crecen. En los 5 años que duró este proyecto, que se termina en este 2020, tuvimos al final de los 2 últimos años una rotación importante. Y podríamos decir, bueno, ¿quién va a estar invirtiendo para que la gente al final se vaya a otras empresas? Yo creo que es una labor que tenemos que ver como líderes nosotros, de hacer crecer a la gente. El pensar que la gente tiene que estar enana, por así decirlo, de un tamaño pequeño, para que no se nos vaya, pues digo, va en contra de nuestra propia naturaleza como profesionales. Tenemos que pugnar y luchar para que la gente crezca. Y si se va a un lugar, a otro nivel, con un mejor sueldo y mayor beneficio para ellos y sus familias, pues es digno de celebrarse. Y nuestra labor es estar preparando a más gente para que esto pueda ser, por así, algo vivo. La transición, bueno, algo vital y que creo que a todos nos hace sentido. Para que un equipo sobresalga, todos los miembros deben estar dispuestos a poner primero los objetivos del equipo por encima de los de ellos. Cuando esto se da, pues ya estamos hablando de otro nivel. Si no, pues los resultados simplemente no llegan. ¿En qué se fundamenta este HPT o los equipos de alto desempeño? En 3 partes fundamentales. Es las situaciones estructurales, hablando de que los equipos tienen que ser parte de ese sistema y trabajar como sistema. Tienen que tener un orden porque no se trata de formar nada más un grupo de personas y a ver cómo nos va. Tienen que tener orden y una estructura sistémica. Los aspectos emocionales fundamentales, el reconocimiento a la gente es vital en todo momento y de todas las cosas buenas que vayan logrando, que se vuelven muchísimas cosas. Y inculcarles ese sentido de pertenencia. ¿Y a dónde voy con esto? Cuando el sentido de pertenencia se va logrando de manera auténtica,
hablamos de la posibilidad de obtener al final una identidad con la organización. Y esto es vital para poder trabajar. A veces nos dimos cuenta que muchas de las personas al final de todo ya no buscaban, cuando hacíamos su evaluación de fin de año, de final de periodo, ya no buscaban el que se les recompensara con solamente el nivel salarial. Ellos querían seguir creciendo de otra manera, con reconocimientos de otro tipo, con reconocimientos del tipo, sígueme entrenando, sígueme enseñando, enséñame, invítame a conocer otras organizaciones y otros modos de trabajar. Y al final no era solamente el dinero lo que les importaba, hablábamos de que estábamos teniendo ya un sentido de pertenencia con la organización, ¿no? Y por supuesto, pues no se deja de lado los aspectos operativos, el equilibrio que debe existir entre los equipos de trabajo en donde no hay nadie más de nivel, todos son iguales y hay un líder que es el que los guía y el que les ayuda a equilibrar los resultados. Y finalmente el más importante, el propósito. Un equipo, un grupo de personas, una organización que no tiene bien fincado el propósito y que solamente tiene pegado ahí la visión y la misión para cumplir con las auditorías de ISO 9000, pues en realidad no va a progresar mucho. Todos, desde un pequeño changarro, un pequeño negocio, tenemos que tener un propósito. ¿Para qué existo? ¿Para qué existe mi negocio? ¿Y para qué está esta organización? ¿Cuál es el sentido? Cuando la gente lo identifica, las cosas cambian. Hablando de la gente, evidentemente teníamos que trabajar en cosas que a lo mejor ustedes han visto ya o han trabajado en otros foros. Teníamos que trabajar en la gente, en afinar sus características, en que ellos entendieran que todos son distintos y que todos tienen inteligencias diferentes y diferentes géneros, diferentes capacidades. Aquí lo importante era que la gente entendiera que tenía que trabajar con gentes distintas y que eso no le debería causar o restar importancia a lo que lograra. Tenemos que hacer también llegar a entender todos que este tipo de diferencias los tenían que hacer grandes. Aquí era donde empezamos a tener un poco de problema y bueno, aplicamos una técnica que en ese entonces la conocimos como la oración creativa. Si ustedes conocen algún proceso en donde van a darle forma a algo, saben que hay una lija y tenemos que estar puliendo, ¿no? Y hay procesos donde ponen las cosas en un medio cerámico y las ponen a vibrar unas con otras hasta que se van formando. Ese choque continuo entre estas cosas les van dando una forma y quita todas las protuberancias y rebabas y cosas que se tienen que no deben de ir. Así es con la gente. Cuando empezamos a forzar esta convivencia entre la misma gente y hacerlos que de alguna manera detonen esas diferencias que hay de pensamiento, de cultura y todo, y hay fricciones, por supuesto, se va logrando ese entendimiento al final de cuentas. Y es cuando entonces ellos empiezan a entender que esas diferencias son los que los va a ayudar a ser grandes como equipo, a que todos en conjunto, entonces ahora sí, van a poder hacer cosas distintas, ¿no? Y el líder, pues nada más se va a centrar entonces, pues a darles una guía, a apoyarlos, a darles mentoring y a mantenerlos sin distracciones. Esto ya es cuando el equipo de alto desempeño va avanzando, ¿no? Cuando además de entender esas diferencias y entender que eso los va a ayudar a ser grandes y ellos empiezan a apoyarse entre ellos y empiezan a entender que el ayudar al otro y no ponerle el pie, que el ayudar a los demás es la parte fundamental del crecimiento personal y de equipo colectivo, pues entonces estamos de otro lado. Vamos a pensar que ya estamos empezando a trabajar como equipos de alto desempeño, porque no hay cosa que yo haya visto en el piso, como las veía antes, de que había entregas tardías, en que había problemas, en que había problemas de proceso, había alto scrap, había muchos problemas en el piso y nadie se hacía responsable. Cuando los equipos los equipos de alto desempeño empezaron a trabajar de esta manera, no hubo nada, de verdad nada. Problemas había muchos todavía, porque esto no es magia, pero no había ninguno de los problemas que no se pudiera resolver y que no se viera atendido por el mismo equipo de alto desempeño. Por gente que a lo mejor decía, yo no soy de calidad, pero soy del equipo de alto desempeño y estamos resolviendo el problema. Le estamos nosotros mismos ya dando una solución al cliente que está en Estados Unidos, ya nos comunicamos y la solución ya viene en camino. ¡Wow! Otro tipo de gestión que por fin me hizo vivir un poco más tranquilo después del estrés que representaba. Y esto pues se basa en qué? Pues en la confianza que empezaron a tener entre las personas. Fundamental, ¿no? Hasta aquí, ¿algún comentario, Mariana? ¿Alguna pregunta que tengamos?
No, creo que nos tienes a todos así como tomando notas y notas y notas. Ah, ok, perfecto. Muchas Al gracias. final, si quieres preguntar. Ok, muy bien. Bien, claves, todos a nivel que estemos, gerencial, jefatura, supervisión de operario, tenemos que tolerar la individualidad. Hay que entender que somos individuos distintos. Y algo que se les debe enseñar mucho a los equipos de alto desempeño. Hay que mantener separados los problemas personales que tengamos nosotros mismos con alguien más de los problemas del proceso. Es posible, de verdad. Y aunque les dije al principio, la envidia existe y no está documentada en los libros, pero la envidia existe, pero hay que aprender a trabajar de una manera separando esos problemas personales de los problemas del proceso. Es difícil, pero es posible. Y esto pues, se los digo por experiencia. Generalmente a los equipos, y de esto hay muchísima bibliografía y muchísima información, a los equipos hay que proporcionarles las reglas claras, el propósito común que ya decíamos, las reglas de funcionamiento bien claras, los objetivos clarísimos de hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a estar al final de cada periodo de revisión. Pero lo importante, y bueno, no es hacerle publicidad a esta norma, que ya se había tardado en llegar, no hay que perder de lado el aspecto psicológico. Si no les tenemos un ambiente propicio a las gentes para trabajar, si no les damos esa seguridad psicológica, lo podemos perder todo. Y todo este tiempo y esta inversión en el trabajo de poder formar un equipo de alto desempeño se puede perder si no tenemos esta seguridad psicológica. Si nosotros mismos como gerentes les ponemos apodos, si nosotros mismos los hostigamos, si nosotros mismos aplicamos medidas coercitivas, si presionamos de una manera impropia, y no los invitamos a participar de los logros y de los objetivos que la empresa está buscando y solamente lo estamos exigiendo, vamos a perder lo que hayamos ganado. Entonces, lo pongo como remarcado porque es importante. Y aún como ingeniero y mi formación totalmente técnica de muchísimos años, he aprendido a que la parte humana y la seguridad psicológica de las gentes es fundamental en las organizaciones. Al final de cuentas, ¿cómo queda la estructura? ¿Y recuerdan esa estructura lineal desde el director hasta abajo? Bueno, se pensaba en ese entonces que los operadores al final y los supervisores y las partes más bajas de la organización eran quienes nos servían para los que estábamos hasta arriba como directores o gerentes de la organización. En este caso es totalmente distinto, cambia. Ahora nosotros, como directores y como gerentes, somos los que estamos hasta abajo de la organización piramidal dando un soporte, facilitándoles las cosas a los equipos de alto desempeño, que son ahora quienes están dando el resultado en los verdaderos procesos administrativos y operativos de la organización. Definitivamente, los objetivos estratégicos, los objetivos que se dan en la administración siguen siendo dictados por la dirección, pero nosotros nos vamos volviendo más facilitadores, una ayuda y un soporte hacia las gentes que en verdad están dando el resultado. Y los que manejan los indicadores finalmente van a ser ellos, quienes nos van a dar los resultados, pues son ellos. Ya están manejándose de una manera más autónoma, más verídica y mucho más profesional que en la organización tradicional que teníamos en muchos aspectos. Sin dejar de lado que obviamente hay indicadores, pues como el OE y muchos más, que tienen que ver con las diferentes áreas, el mantenimiento, la producción, la calidad, el supply chain, la logística, las entregas, el servicio al cliente, las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Cambia drásticamente esta forma de ver las cosas y ahora nosotros somos los que tenemos que ver así para arriba, ver a las gentes que están conformadas en equipos de alto desempeño. 5 cosas importantes que tenemos que contemplar. Condiciones para incrementar esta responsabilidad. Trabajar con un significado, focalizarnos en verdad en que estamos ahí por algo y enseñarles a los colaboradores que el trabajo se debe disfrutar y que tenemos que enfocarnos hacia allá, desempeñarnos para obtener los resultados y, bueno, finalmente ser exitosos todos, no solamente el director ni los gerentes. Tener una gestión activa y presente, focalizarlos en seleccionar y promover esos líderes de los que les hablaba, que tienen características únicas y que en verdad son los que van a hacer la chamba, son las gentes que tenemos que cuidar más porque esos líderes son los que van a estar haciendo posible las cosas. A mí me daba mucho coraje en los inicios de mi carrera cuando tenía que trabajar como operador, como operario de unas líneas de producción
y me tenían tiempo extra trabajando para poder dar el resultado y generar un producto que iba a servir para lanzar una nueva campaña. Y que el día que todo esto se iba a presentar, sí, a mí me daban descanso, me tenían por ahí atrás, dije, pues pónganse a barrer mientras pasa aquí la presentación con los grandes jefes. Y quienes presentaban las cosas eran otros, ¿no? Los gerentes, los directores. Y decía, bueno, y entonces todo mi trabajo, ¿dónde está? Hoy en día tiene que ser diferente. Los líderes tienen que ser los que lleven a cabo ese trabajo y participar del éxito con toda la gente de la organización. Ya hablábamos del trabajo, del ambiente de trabajo positivo. Bueno, pues a mí me ha tocado trabajar en ambientes de todo tipo, unos tóxicos, unos muy, pero muy tóxicos. Otros me ha tenido que tocar cambiarlos. He logrado estar en ambientes muy buenos y en ambientes regulares, de todo. Pero la importancia de tener ese ambiente de trabajo positivo es crucial en el tamaño de organización que se encuentre. Las oportunidades de crecimiento hacia las personas, ya hablábamos de que el crecimiento no implica nada más subirles el sueldo o que ellos pretenden verlo todo en dinero. El crecimiento de las oportunidades hacia las personas son de muchos tipos y solamente conociendo a las personas, interactuando verídicamente con ellos, vamos a lograr conocer para ellos qué representa la oportunidad de crecimiento. Y bueno, la confianza total en nuestros líderes. Les debo decir que en las empresas que he estado, de tener niveles gerenciales y de jefaturas muy pesados, muy grandes, uno de los grandes ahorros que se pudo hacer es precisamente esto, reducirlo a través de qué, pues de que ahora los líderes son los que hacen el trabajo y hacen esa función, y es la única manera que yo conozco de poder achatar una organización a este nivel. La confianza total en estos líderes, plena, se logra de verdad de una manera verídica, siempre y cuando trabajemos todos estos aspectos con ellos. Había ocasiones que con problemas en la operación, yo de viaje y confiando totalmente en mis líderes, ellos resolvían los problemas de una manera que ni a mí se me hubiese ocurrido. En realidad esto funciona. Puntos importantes, 3 secretos. Bueno, pues ahí pensar que es fácil liderar a base de principios. Por ahí les voy a recomendar al final 2 libros que les van a servir mucho si los leen. Administrar por estos principios, pero también administrar no dejando de lado la ganancia, porque al que sí van a cuestionar al final de cada mes por el P&L y el bottom line, pues es al director, al gerente, los resultados financieros. Entre más enfocado estés en realidad en lo que estás buscando, las posibilidades de éxito van a ser mayores. No podemos distraernos en muchísimas cosas. Hay que estar focalizados en lo verdaderamente importante, ¿no? Y la otra es de que no tenemos por qué ser perfectos, pero sí tenemos que trabajar con pasión. Y a esto me refiero con pasión en todo lo que hagamos, en todo lo que pretendamos hacer, y transmitir esta pasión hacia las gentes que van a trabajar con nosotros. Entender que a veces el estar presionado psicológicamente, físicamente en un trabajo para dar resultados, pues no lo es todo, ¿no? A veces es mejor pensar en que se pueden hacer las cosas de diferente manera y los resultados se logran de manera exitosa. Un nuevo concepto de la productividad. La productividad no se trata de pensar en que somos caballitos de batalla, en que estar 24 horas metidos. Si el día tuviera 32 horas metidos en el trabajo, quemándonos ahí, no durmiendo, descuidando a las familias, descuidando nuestra responsabilidad social y descuidando todo por estar metidos para dar los resultados. No. Se trata más de ser empático, tener una planeación más estratégica, y cuidando el tiempo. Si esto de los equipos de alto desempeño en realidad es una verdad, bueno, podemos lograr este concepto como verdadero. Y aprender también que esto no para. La velocidad con la que los cambios tecnológicos, administrativos y humanos dentro de las organizaciones se están dando es continua, es muy rápida, y tenemos que entender que lo que hicimos este mes bien, quizá ya no puede funcionar para el mes que viene. Quizá tenemos que pensar en que hay que modificarlo y hay que trabajar con las personas para que ellos mismos nos vayan dando la pauta de continuar con las mejoras, ¿no? Resultados planos, fríos, bueno, pues son indicadores que la gente ya tenía en el piso, indicadores de entregas a tiempo, indicadores de los accidentes, indicadores de los sistemas, las entregas a tiempo, el tiempo extra, todos los indicadores que al final nos van a dar como resultado un buen o mal bottom line, hablando desde el punto de vista financiero. Y todo lo controlaban ellos. Esto solamente
Y lo que yo tenía que hacer ya como parte de la ayuda de los equipos era bajar al piso y ver los resultados. Y les digo, esto no es magia. Por supuesto que teníamos problemas y por supuesto que a veces el tiempo extra se iba un poco más allá de lo planeado. Pero en realidad, de ver un tablero totalmente rojo cuando empezamos, a ver un tablero combinado de este tipo, para mí era el todo. Era el lograr que la gente estuviera entendiendo y ver la preocupación y la ocupación de la gente para poder dar un cambio. Y ingenieros que tenemos que cambiar del rojo al verde, ya nada más nos queda una semana, pero estamos haciendo esta estrategia y mire, le queremos mostrar ahí todo. Wow, el que ellos pusieran un orden propio en el piso operativo y en los procesos administrativos era para mí el logro total de lo que estábamos buscando, ¿no? El comportamiento de los equipos de alto desempeño, ya para finalizar, bueno, pues, foco en los resultados colectivos, no individuales, ¿no? Ser responsable, cooperativo y tener ese compromiso el uno con el otro, vital. Compromiso con las decisiones que estén tomando ellos y con las decisiones que se tomen en la organización es vital a todos los niveles. Nadie puede estar excluido de lo que está sucediendo en la organización. Cuando hay un conflicto, pues hay que participar activamente ellos y nosotros para poderlo resolver desde el punto de vista de aportar ideas, de aportar soluciones y de evitar problemas y guerras que se daban cuando teníamos una estructura diferente. Y lo que les decía, la parte fundamental, la confianza en el otro. Las envidias de verdad existen, los problemas existen, las diferencias culturales siempre van a existir, pero hay que aprender a tener confianza en el otro. Leí hace poquito que decían, bueno, siempre que tienes confianza, te retribuyen con una traición y se da en muchos ámbitos y muchos aspectos, y sí lo es. Pero para eso hay que trabajar mucho en ir afinando que este sentimiento y esta emocionalidad de las gentes la vayamos dejando de lado. Y teníamos nosotros una gran camparte, ¿cómo decimos? Un gran letrero en la entrada que decía, deja tus problemas personales afuera, aquí están estos lockers, déjalos por favor, trabaja, aplícate en el proceso, aplícate con tus compañeros, con el equipo de trabajo y al final te vuelves a meter en tus problemas y parecía que daba resultado en alguna forma, ¿no? La pregunta que les hago ahora, bueno, si ustedes tienen un negocio, un changarro, trabajan por una empresa pequeña, mediana o grande, ¿qué estrategias o métodos pueden proponer, pueden hacer o qué están haciendo para fomentar eso que hablábamos, la confianza como base fundamental para que esos resultados se den? Si no, de lo contrario, pues todo lo que hemos hablado en esta hora, pues es como un gran comercial y no, nada de esto sería verdad, pero sucede, ¿no? Y bueno, dos recomendaciones sobre las cuales mucho de lo que yo aprendí en todos estos años, un libro, What to Great, de Jim Collins, se lo recomiendo ampliamente. Habla de muchos principios del comportamiento humano y cómo tienen que manejar un negocio del tamaño que sea. A veces las decisiones no son fáciles, son duras, pero pues nos pagan para tomar decisiones. Y otro, que lo pueden encontrar en el Amazon, es los principios Shingo. Esta es una metodología japonesa desde hace muchos años que habla realmente del cambio cultural en las personas, de muchos principios. Trabajar bajo principios, en realidad, bajo los principios adecuados y los valores de una organización, de verdad nos va a traer como resultado los resultados adecuados, porque la gente cambia de comportamientos. Hay principios correctos, hay comportamientos correctos, y de todos, porque aquí de lo que hemos fallado muchos, y me incluyo, es que a veces implementamos principios para buscar comportamientos de la gente, pero no somos congruentes. Yo puedo decir que soy muy humilde, pero no, en realidad no lo soy, no atiendo a la gente como se debe. Puedo decir que soy un impulsor de la honestidad y a veces no lo es. En realidad, el ejemplo que hay en las organizaciones, el ejemplo de los líderes lo es todo. Si no aprendemos a ser congruentes en lo que decimos y lo que pensamos y lo que en verdad hacemos, nada resulta, ¿no? Terminé, Mariana. Muchísimas gracias a todos. En verdad quiero agradecerles el tiempo porque era tanta la información que traté de compactarla lo más posible y espero no haberlos metido en muchos conflictos de entender algunas cosas, pero traté de ser lo más parco que se pudiera. Agradecerles a todos este tiempo y toda su atención y la participación porque pues, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Muchísimas gracias. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti. Casi nos diste un curso ya. Este tema es muy extenso. Sin embargo, yo creo que fuiste muy contundente en muchas cosas. Te puedo hablar y me gustaría platicarles ahorita en un momento después de escuchar a todos los que quieran participar mi experiencia.
otra parte de Mariana son 8 años en la gestoría de los proyectos. Y tengo la base. Ahorita te juro que me cayeron unos 20 padrísimos. ¿Por qué? Porque yo lo tenía en la visión de la psicología y pues mi forma, ¿no? De llevar las cosas, de llevar ese liderazgo. Y tú, como mencionaste, de la forma en la parte de la ingeniería, ¿no? Tu visión, estructura, procesos. Entonces, me gustaría mucho compartirles cómo lo aterricé de la manera, en la información que me diste y cómo lo viví, porque lo viví y de hecho me costó llegar al hospital, un preinfarto en diciembre del antepasado. Fue muy fuerte. Aquí, fue fuerte, pero también fue una gran experiencia. Entonces, aterriza mucho todo lo que estás marcando. Mira, sí hubo cosas en el chat. No sé si alguien quisiera abrir su micrófono primero para o preguntar directo o hacer algún comentario, por favor. A mí en lo personal me gustaría hacer un comentario que es como una información de valor muy agregada. ¿Por qué? Porque los que tenemos como un estudio tanto interpersonal, no estamos como tan abocados a lo tecno o a lo cuadrado sistemático de clínicos analíticos. Entonces, por ejemplo, creo que es una información de mucho valor, de muchísimo valor, porque lleva los pasos a llevar de lo que tal vez, en mi caso, un emprendedor o pequeña, mediana empresa, con lo que lidio, ¿no? La verdad es que me llevó muchísima información de cómo tener un orden o un paso 1, paso 2, paso 3, ya que, pues, bueno, o sea, todo mi sistema depende de mí. Yo soy la dirección, yo soy las finanzas, yo soy la manufacturación, yo soy las ventas, yo soy el liderazgo, yo soy todo. Entonces, tal vez yo no encontraba como ese orden de saber llevar todas las herramientas, las tengo, pero no sé cómo llevarlas para poder, de alguna manera, compartir responsabilidades. Y en este caso, pues me hace una gran apertura a decir, delego esto en esta parte que focalizo tal vez las áreas de oportunidad, las habilidades en tal persona, y la verdad es que de súper valor agregado para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Karen. Qué bueno que te haya servido y gracias por participar y comentarnos. ¿Alguien más quiere compartirnos? Sí, Mariana. Carlos. Doctor Alejandro, wow, me tienes impresionado. Muchas gracias. La información que nos estás brindando está genial. Mucho de esto yo lo aplico como una metodología ya de más de 20 años en la división de proyectos. Trabajé para una empresa muy grande en la cual estaban encargado de los proyectos de infraestructura y aplicaba mucho de esta metodología, y ahora ya por mi cuenta, ya en la parte de construcción, la sigo aplicando, y algo que me llevo de todo esto es precisamente lo aplico cotidianamente con mi gente. Es la confianza, es el impulso, es valorarlos, es el decirles, aquí estamos para dar soluciones, los problemas se quedan afuera de tu casa, tomémoslos de nosotros, y un apoyo constante. Créeme, estoy fascinado. Mil gracias por la aportación, y vamos a aplicar mucho de lo que me estoy llevando en este momento. Gracias. Gracias a ti, Carlos. De verdad, muchísimas gracias. Qué bueno. Me da mucho gusto que, digo, esto ya lo venías aplicando, pero reafirma que pues, no estamos tan equivocados, ¿no? En el método que hemos usado por tiempo, y afinándolo nos va a dar mejores resultados, Carlos, porque como decíamos, esto es vivo, esto es dinámico y cambia día a día. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Carlos, y también por siempre acompañarnos. Eres de los que tampoco fallan. Gracias, Mariana. Ahorita, hablando de los que siempre nos acompañan, me gustaría hacer un pequeñísimo paréntesis, porque es una invitación a todos los que nos están viendo finalmente. En el caso de Alejandro, él nos estuvo acompañando a los webinars, pues casi desde el inicio, ¿verdad? Sí, desde el inicio. Entonces, los que estuvieron en el último que di yo, que regalamos unas terapias y unas becas y unas terapias psicológicas, él fue uno de los ganadores de una beca al 100% y una sesión de coaching. Imagínense dándole coaching al coach. Es algo como siempre se requiere, así es. No, pues se lo ganó a pulso, sin problema. No, sí, de verdad, a lo que voy es, gracias. Ya en la misma sesión y todo, pues salió lo que el Dharma se está queriendo hacer o está queriendo formar, ¿no?
Entonces me dijo que, pues, que le gustaba lo que estaban proyectando, los profesores que habían, bueno, los ponentes que han compartido de muy buen nivel, y me hizo varias observaciones interesantes. Entonces le dije, si quieres sumarte, bienvenido, ¿no? Aquí todas las personas que quieran aportar algo, que quieran sumar, son bienvenidas. Entonces por eso hago esta mención, porque imagínense lo que nos hubiéramos privado si no me hubiera atrevido a decir, no, pues bienvenido, ¿no? Si gustas, si quieres integrarte, pues muchas gracias. Entonces, está abierta la invitación a las personas que crean, que quieran poner su granito de arena, que quieran sumar, que quieran desarrollar cursos. Vamos a estar teniendo cursos en línea, la plataforma está a punto de salir. Tenemos muchos proyectos. ¿Qué es lo que Dharmas intentó hacer desde el inicio? El crear, el poder compartir una calidad en instrucción, en avance personal y profesional a un costo accesible. Eso era como que, ¿por qué? Porque muchos hemos estado en grandes escuelas o en grandes empresas donde te sale muy caro esa capacitación. ¿Y dónde quedan las personas que tienen potencial, pero no tienen la oportunidad económica de tener acceso a esto? Entonces, Dharmas lo que quiere hacer es dar ese acceso a las personas para que puedan tener esa capacitación de calidad, pero a un costo accesible, y más en estos tiempos que está tan complicado por ahora. Así es. Entonces, bueno, eso fue un breve paréntesis. ¿Alguien más que nos quiera compartir, que tenga preguntas? No, nos vamos al chat. Ok. Hubo uno, Bruno nos dio un ejemplo muy bueno, también Eddie comentó, vamos por orden. Buenas tardes. Empezaron bueno, preguntan que si se grabó, que si se va a compartir. Todos nuestros webinars están en el canal de Dharmas, ahí están a disposición, ¿no? Ok, nos dice Bruno, lo que dice me hace referencia a un equipo de Fórmula 1. Dice que tienen diferentes especialistas, diferentes departamentos, pero todos van por un mismo fin. Y en el caso del piloto, le enseñas, lo pules, lo entrenas, aun cuando con eso pueda hacer que él se vaya a un equipo más importante, ¿no? Correcto. Suele suceder, y yo creo que es un muy buen ejemplo que sí puede pasar. Claro que sí. Edith nos dice, invertir tiempo y recursos para generar un ambiente laboral sano y que fluya en armonía y productividad. Es correcto, es una inversión. Es lo que hablaba con unos amigos que decían, es que ahorita en lo que menos pensaría sería en la capacitación de mi gente o en la emocionalidad de mi gente, ¿no? Y yo, desviándolo desde la parte psicológica, no. O sea, es al revés. Gente de cómo vivió todo esto, claro. Dale la fe, la confianza para seguir trabajando y vas a tener mejor productividad, ¿no? Por supuesto, sí. Dice Bruno, y al final el equipo se vuelve casi una familia. Coinciden, Edith dice que sí, que se vuelve una familia de trabajo. Hubo una pregunta, bueno, de una lámina que queríamos, Edith, precisamente tú decías que sí, que teníamos que compartir una lámina que pasó muy rápido. ¿La quieres que te la compartamos o te esperas a que esté la grabación y ahí buscas la información que te faltó? Nos escribes, por favor. El profesor Escartín nos dice, ¿cómo resolvieron la parte de los incentivos? Sí, la parte de los incentivos es bien importante. A la par de todo esto generamos un programa que surgió como idea de los mismos líderes y le llamamos Ideas Talentosas. La gente empezó a proponer proyectos dentro de los mismos equipos de alto desempeño y proyectos para solucionar o para mejorar algo en el proceso. Eran cosas tan de valor como 20 pesos, 40 pesos, 80, una mochila de 150 pesos, que se grababan con el logo de la empresa, el programa del que se trataba, el proyecto que habían resuelto y el nombre de quien lo había ganado. Se personalizaban los premios, es decir, todo esto se hizo en base a que los mismos equipos pudieran ellos generar, porque nada, los incentivos no se tienen que dar gratis, y eso es algo importante. En mi experiencia, el ponerse como caridad a dar incentivos, el que te voy a dar por llegar temprano. Yo, por ejemplo, en mis administraciones nunca he dado premios por puntualidad, porque la puntualidad de entrada per se es una obligación de la gente. Tenemos que aprender a ser puntuales y responsables en nuestras obligaciones.
pero por algo que generan adicional, por supuesto que se tiene que dar. Eran los resultados, simplemente. Así es, y uno de esos, de esas aportaciones extras eran los proyectos de mejora, y los equipos se formaban y juntaban a su gente, de tal manera que ellos proponían los proyectos, demostraban la mejora, mejoras que nos ahorraron muchos dólares, muchos miles de dólares, y la gente lo hacía con tal de incentivarse ganando un viaje a Six Flags, por ejemplo. Entre los que nos costaron un poco más fueron esos, eran mochilas, eran sesiones, eran hasta un viaje se llegaron a ganar. Ellos decidieron quién de los integrantes y su familia viajaba a Cancún pagado, etcétera. Pero era en base a corresponderles con algo que ellos aportaban, nada era gratis. Entonces, así resolvimos esa parte de los incentivos y la gente estuvo comprometida todo el tiempo en este programa, ¿no? Y bueno, los equipos de alto desempeño para mí siguen siendo esa respuesta. Hay otra pregunta también interesante. ¿Se entrenó a los miembros de los equipos para ser multifuncionales o multitask? No. Los equipos, los integrantes tienen su especialidad, el de mantenimiento es mantenimiento, el de calidad, el de producción, el de RH, el de supply chain, todos tienen su especialidad. En lo que sí los entregamos, los entrenamos fue en esa parte de convivir y aprender a respetar el trabajo del otro y a valorarlo. Pero de verdad parecería mentira que muchos de ellos adquirieron habilidades del otro de forma natural sin tener que entrenarlo. Habilidades que fueron resolviendo problemas como el que les comenté, como que había un problema de calidad en Inglaterra, y la gente de calidad pues ya no estaba, y la gente que estaba de ingeniería o que estaba de mantenimiento tomaron el control de esos problemas y ellos resolvieron, tuvieron comunicación y le dieron salida al problema que nos hubiera causado muchos problemas con el cliente por un error. Y a ese nivel ellos adquirían habilidades que pues, no necesitaban un entrenamiento formal, ¿no? Conocían dónde estaba la información de todos, manejaban una sola ubicación de la información y ellos se dedicaban a poderlo mandar, quizás apoyados por el experto, pero ellos resolvían el problema. Ok. ¿Qué pasa cuando hay resistencia al cambio? Ese es un punto importante. La resistencia siempre va a existir, siempre va a existir. Cuando lean este libro que les recomiendo de Good to Great, se van a dar cuenta de esta filosofía y forma de trabajo. El libro, en resumidas cuentas, habla de lo siguiente. Tienes que entender hacia dónde vas como el conductor del autobús, pero también tienes que entender quién va en tu autobús. Y entonces dice, right people in the right place. Tener a la gente idónea en el lugar adecuado. Cuando tú trabajes en eso y pongas a la gente, porque les vas a confiar, y tengas a la gente adecuada en habilidades, preparación y en todos esos comportamientos que se requieren, en el lugar correcto, las cosas te van a cambiar. Y entonces tu única preocupación va a ser, pues, hacia dónde vas a dirigir al equipo. Y cierto es que también esta metodología clara, que en el transcurso de este camino hay gente que ya no va a ir en el autobús. Son palabras fuertes, pero se tiene que entender. La resistencia al cambio siempre es algo que va a existir, pero es algo benéfico. La resistencia al cambio es esa oportunidad que nos da de poder mejorar. Si no hubiera resistencia al cambio, sería muy aburrido. No habría oportunidad, ¿no? No habría oportunidad, así es. Ok. Nos dice Mariana Rivera, estupendo, muchas gracias. Vero nos dice muchas gracias, muy acotado pero sustancial. Silvia nos dice muchas gracias. Eddie nos dice muy clara su ponencia, conciso, gracias por su aportación. Ángela, muchas gracias. Patricia Hernández, muchas gracias. Edith, espero las grabaciones. Profesor Escartín, muchas gracias, excelente exposición. Y pues ya, en el chat por el momento es todo. ¿Alguien quisiera agregar algo más? Para contarles mi anécdota. Ya, obviamente, los que se tengan que salir, muchísimas gracias por compartir con nosotros, es un gusto. Me preguntaron que por qué no iba a dar siempre cerraba en la sesión de los webinars. Esta semana no ando muy saturada y no me animé, mis nervios no me lo permiten, pero próximamente vamos a estar con la siguiente vuelta de webinars para seguir compartiendo y con todas las noticias que tenga dar más. Bueno, pues les cuento. Más o menos un poquito de contexto para que sepan la magnitud de lo que estábamos y lo que lo estaba viviendo y por qué me llevó a ese grado de estrés, ¿no? Llevaba 8 años como gestor de proyectos para el TEC de Monterrey, para empresas de diferentes tipos, ¿no? El último proyecto pues, fue un proyecto para 3.500
3.500 personas, tenía un grado de dificultad porque era en toda la República, en todas las sedes, en todos los campus, en hoteles donde no hubiera campus, en Tech Milenio, o sea, era muy extenso. Empezaban 11 simultáneos en 11 ciudades diferentes, obviamente. Tenía a cargo alrededor de por lo menos 100 personas directas que eran diferentes áreas, los que estaban cada uno en cada sede, cada campus, tenía contacto con los profesores, tenía contacto con los proveedores, tenía contacto con o sea, tenía que ver todo el panorama, ¿no? Entonces, pues sí, me considero un poco, cuando hablaste de perfección, para mí sí era muy importante el tema de perfección, de sin errores. Pero también era muy importante la parte de cómo lo iba a hacer. En muchos casos ya conocía a las personas y más o menos sabía su forma de trabajar. Una parte importante es, Mariana, como que escucha primero cómo te gusta trabajar, cómo te llega la información, cómo te gusta que te llegue, ¿no? O sea, por mail, por WhatsApp, por llamada, te gusta que te insistan, te recuerden, ¿qué te gusta? Escuchaba a la gente, ¿no? Entonces, y más a las que no conocía. A las que ya conocía, pues ya tenía más contexto. Segundo, ver a las personas como personas. Hablaste de eso precisamente, pero tú hablabas del conflicto con las personas. Yo más bien veía a la persona pues como persona que tiene una familia, que tiene cosas atrás, que tiene mil tareas, que yo sabía que en muchos casos estaban súper presionados por mucho trabajo y cosas que les cargaban, que para este programa le dijeron a mucha gente que tenían carácter prioritario y pues que tenían que comprometerse con el proyecto porque pues sí, fue muy costoso lo que, bueno, más bien fue muy benéfico para la institución ese proyecto. Entonces era como, a ver, ¿cómo estructuro y cómo escucho a las personas como personas, ¿no? Me acuerdo mucho de un caso ahorita, bueno, uno ya creo que lo platiqué en uno, la chica de Monterrey que se cayó su hijita a las escaleras y pues obviamente estaba en otra cosa. Y otra, íbamos un día antes de comenzar, estábamos a punto de llevar a cabo la sesión el día sábado, era normalmente viernes y sábado, era un jueves, y me habla una persona de un campus de Tech Milenio. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me acaban de despedir, pero ya te dejé todo listo, te van a mandar otra persona y así. Ahí, para el nivel de estrés que manejaba, pues obviamente lo primero que se te viene es así que, o sea, mi evento, ¿no? O sea, no me puedes hacer esto, nada puede fallar. ¿Y cuál fue la reacción cuando conectas esa emoción con la razón y sobre todo la congruencia? Pues, a ver, ¿tú estás bien? ¿Ya te lo esperabas? ¿Cómo te va a afectar esto? ¿Cómo te sientes? Y ya me dijo, no, pues la verdad es que no me lo esperaba, tal. Fueron como 15 minutos. ¿Qué cree ahí? Un compromiso de la persona, pero no obligado para decir, ¿sabes qué? No voy a estar yo, pero incluso si me dan chance, yo vengo, aunque no me paguen, a apoyarte y apoyar a la persona que va a estar. ¿Me explico? O sea, puede más el que tú llegues y tomes en cuenta ciertas cosas que pues normalmente no lo tomas en cuenta, ¿no? Despersonalizamos cada vez más. Entonces, por esa parte de la persona. La comunicación, en lo que les digo, preguntar, oye, ¿cómo te gusta? ¿Sí llegó la información? ¿La entendiste? ¿Fui clara? ¿Me expliqué? Ojo con él. ¿Sí entendiste? ¿O él me explique bien? Ahí hay una diferencia importante en preguntar. El reconocimiento no se quedaba, a mí me decían mucho, oye, es que ¿cómo le haces? Y todo está saliendo y está haciendo, y ¿cómo le haces, no? Y siempre mi respuesta era la misma, es que somos un equipo y somos muchos, y la verdad, gracias a todos los que están colaborando. Aquí tengo como 3 testigos de lo que estoy hablando y de lo que vivimos, porque participaron también en el proyecto, unos de frente y otros atrás conmigo. El agradecimiento, que nunca se pasara ese agradecimiento por lo que habían hecho, por lo que habían implementado, por ese apoyo, porque lo logramos. Y tenía yo miles de grupos con así de cada, porque fueron muchas sesiones, muchas se llamaban, ay, se me fue la palabra, es que no eran módulos, eran muchos. Entonces, a cada uno, oye, muchas gracias por tal, el reconocimiento de estar, oye, hiciste algo, saliste del problema o hiciste algo. En cuestión de la comunicación también era, por favor, si algo pasa, entérame. No trates de subsanarlo por atrás o porque a mí me llega todo y me llega directo desde el cliente, ¿no? Entonces, lo que sea, yo te voy a apoyar, pero que yo lo sepa de primera mano, para que sepa cuando me llegue cómo reaccionar, ¿no? Entonces, fueron puntos importantes que yo detecté, el respeto a las personas, su lugar, los momentos, ¿no? Hablábamos el otro día de los bancos que te hablan y, buenas tardes,
y no, si ni siquiera te preguntan si pueden, si no, nada, ¿no? ¿Y cuántos no tenemos esa respuesta? O muchas veces dice, oye, ¿estás ocupado? ¿Es buen momento? Sí, la verdad es que ando un poquito ocupado, pero dime. Ah, bueno, entonces, o sea, no pensamos, no escuchamos lo que realmente nos están diciendo y tenemos más resultado si realmente conectamos esa emoción de decir, a ver, ¿cuál es el mejor momento para tener un mejor resultado? Y la empatía, pues tiene mucho que ver. Si te fijas, yo me voy completamente al lado como que psicológico, de la emoción, de todo. ¿Qué ocasionó la mezcla de todo eso? Que las personas se pusieran la camiseta, que se crearan, por ejemplo, ¿no? Había seres que si llegaba a faltar algo, pues ellos podían decir, no, yo no voy a ir a conseguirlo, no es mi chamba y ni modo. Si se perdía algo o si agarraban algo del material, porque era mucho material, ¿no? ¿Qué creabas con eso? No sabes qué no está, no te preocupes, ahorita lo consigo y voy y veo, y se pone en la camiseta y se hace ese compromiso. ¿Pero por qué? Porque está siendo congruente de tratar con respeto y con esa comunicación con las personas. Obviamente obtienes más de esa forma, de una buena manera, ¿no? Entonces, generaste el engagement, así es. Exactamente. Hablaste de líder, ¿no? Lo que hace el líder. Yo creo que primero un líder no tiene miedo a que lo superen o lo comparen, al contrario. Un buen líder que sabe que es un buen líder, impulsa, como tú lo mencionaste, impulsas a las personas para poder o mejorar sus competencias o a lo mejor de una forma respetuosa decir las observaciones para mejorar. Pero siempre es jalar, o sea, jalar, impulsar a todos para que... ¿Qué es lo que me dio todo eso de resultado? Que hay personas de toda la República que todavía me escriben, me siguen, me saludan y con mucho afecto, ¿no? Y que yo las tengo también en un lugar especial. Entonces creaste un cierto de vínculo a pesar de que el proyecto pues, ya terminó y pues ya estuvo así, ¿no? En la parte de inspirar, pues es lo que hablábamos de la energía y de energizar, ¿no? Inspiras, o sea, la crees. Si tú tienes un buen líder, si tú observas un buen líder. A mí me decían, es que a ti te va a costar mucho trabajo tener un líder, un jefe. ¿Tienes algún conflicto con la autoridad? Y yo, no, ¿qué creen que no? A mí demuéstrame que eres un buen líder y yo te sigo y te abro el camino aparte. ¿Por qué? Porque obviamente hay personas más arriba que saben más que tú o que pueden orientarte o que puedes sumar para hacer las cosas. Entonces, yo siento que sí, esa parte de líder pues también me gustó mucho, ¿no? Y pues ya, hay muchas más observaciones que hice, llené no sé cuántas hojas. Todo lo que me ayudaste a aterrizar. Pero eso, si te fijas, es muy parecido a lo que tú expusiste, pero yo desde el lado psicológico, cómo lo viví, porque la realidad es de que para mí eran los procesos, o sea, sí hay un proceso, pero todo puede cambiar de repente. O sea, algo que normalmente es igual, en algún momento se podía salir y si no estaba preparada para eso, sí era como muy importante el impacto, ¿no? Mucho, muy importante. Entonces, por eso era como que cuidar esa perfección, pero hay que llegar a ese balance de los procesos y que hemos estado hablando toda esta semana de unos descalabradotas que me he llevado toda la semana, de los procesos, de los sistemas, del tiempo, del orden, porque Mariana así como que de repente trae muchas cosas encima. Entonces, pues les comparto esta experiencia, pero sobre todo, ¿sabes? Cuando hablaste de la perfección, de no perder el foco y de valorar, yo en valorar me fui a valorar la salud, porque cuando estaba en el hospital con mis 3 hijos alrededor y que estaban súper espantados, dije, a ver, o sea, ni todo el oro del mundo merece esto, merece mi salud. Claro. Y ahí fue cuando cambié el chip, que dije, ¿sabes qué? Sí lo voy a dar, voy a seguir dando mi 150%, pero con conciencia. ¿De hasta dónde? Porque era contestar a todas horas, sin vacaciones, sin tener, o sea, sí me iba de vacaciones, pero me iba con el trabajo, ¿no? Y contestar a diferentes temas, diferentes peticiones. El cliente súper picky, súper específico, pues obviamente pagó muchísimos millones por ese programa, entonces exigía lo mismo. Fue mucha atención, pero sí yo creo que hay que poner ese foco en esa parte de... Claro, en lo importante. El valor de la salud. Lo importante, hay que, Carlos lo mencionó muy bien en su comentario, que agradezco, el delegar, el saber delegar, tenerles la confianza, generarla y delegarles, te va a permitir a ti tener una vida más sana, porque de lo contrario, pues, te sucede lo que te sucedió a ti, y a muchos nos ha sucedido y les sigue sucediendo porque no tienen una estrategia y no trabajan con la gente, no fomentan el liderazgo. Entonces, esto que yo les platiqué es algo probado, me funcionó y gracias a eso tuve una vida mucho mejor que la que tenían en el principio, donde yo quería encargarme de todo, ¿no? Eso, yo creo que al principio sí me pasó cuando logré empezar a confiar y sobre todo identificar, ¿no?
porque tú sabías, Guadalajara no hay problema, Monterrey no hay problema, tal no hay problema, pero sabías en dónde sí podía haber problema y ahí era donde temblabas, ¿no? Donde así es. Todavía un poquito más, más cuidadoso, porque sabías, y volvemos a lo mismo, conoce a tu gente. Claro. Conoce sus habilidades, sus competencias, qué sí tienen fortalecido y dónde puedes un poquito apoyar, ¿no? Así es. Ok. Muy bien. Bueno, por mi parte era todo lo que les quería compartir, que sí me hizo mucho sentido. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar o compartir algo antes de despedirnos? No, pero yo sí darle las gracias a ti, sobre todo Mariana, por este esfuerzo y la oportunidad y agradecerles a todos el tiempo que dedicaron a esto. Ahora, una hora un poquito más. El tiempo es lo más valioso que tenemos y bueno, invertirlo en esto pues es digno de agradecerse, ¿no? Coincido. Muchas gracias a todos. Coincido contigo, muchísimas gracias. Mente Factory, Dharmas, Mente Factory, las agradece muchísimo el haber compartido con nosotros y pues estamos en comunicación, en contacto. Les debo por ahí una liga de ayer, se las voy a hacer llegar de un test. Con mucho gusto se las hago llegar vía correo y en cuanto estén las grabaciones, normalmente lo pongo en mi estado o les mando una difusión para avisarles que ya está todo el material. Profesor, muchas gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final. Es uno de los testigos de lo que pasó en ese gran proyecto de tantas aventuras. Y ahí viene la segunda parte, ¿no? Sí, es lo que parece. Eso es lo que se dice. Gracias, Mariana. Hasta luego. Bye, bye, Vero. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Excelente tarde. Igualmente, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, José. Gracias, David. Gracias, Bruno. Gracias, Teo. Edith. Muchas gracias. Dulce. Gracias, hermosa. Eduardo. Muchas gracias. Patricia. Yonara. Gracias. Gracias a todos, es mi primera participación y gracias, muy interesante y bueno, espero continuar con el grupo y aprender más. Claro que sí, Teo, bienvenido. Muchísimas gracias. Bye. Lau, hermosa, gracias. Huawei Mate 1, no supimos quién era, si nos quieres compartir para despedirnos. No quiso hablar. Creo que no. Dice Lau que muchas gracias, que súper interesante. Gracias, Lau. Gracias por acompañarnos, Lau.